El Gran Premio de Brasil ha dado comienzo con esta primera sesión de los entrenamientos libres. Una primera sesión atípica, la verdad, porque ya si habéis llegado a este vídeo sabiendo cómo es la tabla de tiempos, habréis podido ver que los favoritos están al final del todo. ¿Por qué ha pasado esto? Pues bueno, os lo vamos a explicar a lo largo del vídeo, pero sobre todo ha sido por una gestión de neumáticos extrema por parte de varios equipos, lo cual ha llevado a que no haya habido demasiadas vueltas. Pero como hoy mismo tenemos la clasificación, saldremos de duda. Así que vamos a dar comienzo con este resumen al Gran Premio de Brasil, a estos primeros y únicos entrenamientos libres que vamos a tener en el Autódromo José Carlos Pace, uno de los mejores circuitos que tenemos en el calendario de la Fórmula 1, y aquí estamos viendo cómo salían ya a pista, muchísima cola para salir, inaugurada por Max Verstappen, porque sabemos que era la única sesión de pruebas y hay que sacar conclusiones lo antes posible. Aunque ya íbamos viendo desde el comienzo de sesión algunos problemas que veremos al principio de este vídeo, como en este caso un Esteban Ocon quejándose de que había alguna tuerca mal apretada, pero Verstappen, esa misma vuelta que estábamos viendo en la foto, pues la cerraba en primera posición, por supuesto. Era el primero en cerrar vuelta, pero es que nadie consiguió quitársela. Y en estos primeros instantes la Fórmula 1 nos ponía este interesantísimo gráfico de cómo ha avanzado el año en cuanto a la diferencia frente a Red Bull, que vemos que teóricamente hasta México pues Ferrari ha conseguido recortar menos de una décima, Mercedes ha logrado casi 4, McLaren una barbaridad, y sobre todo destaca por supuesto la pérdida de Aston Martin, que en México perdieron 4 décimas, más de 4 décimas de diferencia frente a Red Bull. Y también veíamos en estos primeros intentos cómo algunos pilotos llegaban al límite, con un Carlos Sainz haciendo un poco de drift en honor quizá también a su padre. Y veíamos en este punto, os he dicho que también teníamos problemas en las primeras vueltas, ¿no? Pues veíamos a un Oscar Piastri que su retrovisor izquierdo se le rompía. No será la primera vez que pensaremos que se le ha roto un retrovisor a alguien. Aquí se le rompió a Piastri, lo comunicó por radio. Luego veremos por qué hay a uno que parece que se le rompió, aunque realmente lo tenía ahí. Lewis Hamilton conseguía mejorar su vuelta, mejorando hasta el tercer puesto. Por cierto, si os fijáis, todos los tiempos están marcados con neumático duro, que es el que se utilizó primordialmente en esta sesión. Esto se debe a que el neumático duro en carrera no va a ser tan útil, por lo que han preferido sacar los datos con este duro y guardarse todos los blandos y medios para las siguientes pruebas. Y veíamos también como ahora Nico Hülkenberg escalaba hasta la cuarta posición, dándonos a ver que la mejoría de pista pues era importante. También veíamos a un Fernando Alonso rodar, ahora mismo en décima posición, con esta cámara que a mí sinceramente me encanta. Hay mucha gente que no le gusta, a mí me encanta, aunque en esta misma vuelta estaba comenzando vuelta lanzada, en este mismo vuelta reportaba por radio su ingeniero que habían tenido un pinchazo en la rueda trasera izquierda, por lo que necesitaba regresar a boxes, que además se mostró Alonso muy cabreado porque decía que había muchas piedras alrededor del circuito, algo que no cumple con los estándares de la Fórmula 1, es lo que dijo Alonso. Y llegaba Yuki Tsunoda siendo el primero en cambiar los neumáticos duros, poniendo los medios y poniéndose en esa primera posición. Minutos después le seguía George Russell para escalar hasta el primer puesto, haciendo morado en todos los sectores y mejorando casi un segundo el tiempo que ya Verstappen había logrado mejorarle incluso también a Tsunoda. Aquí, sinceramente, opinión personal, pensé que íbamos a empezar a ver más compuestos, pero no fue así. Unos que sí que realizaron un cambio fueron ambos Haas, poniéndose Kevin Magnussen en tercera posición. Por cierto, Fernando, después del pinchazo, salió con otros neumáticos duros, ahora nuevos, y escaló hasta el segundo puesto, por delante incluso de Magnussen con esos blandos, que teóricamente los duros son un segundo más lentos en este circuito, según ha comentado Albert Fábrega. Y el momento del retrovisor que os había dicho con Oscar Piastri, el momento que os he dicho que otro piloto parece que perdió su retrovisor, era en este caso Nico Hülkenberg, que se golpeaba con Lando Norris. ¿Por qué decimos esto? Bueno, pues porque Hülkenberg no estaba en vuelta, pero aún así estaba en la trazada ideal. Norris le esquiva porque sí que estaba en vuelta, y cuando ya le está pasando, Hülkenberg como que gira para hacer la curva, pero gira y da a Lando Norris teniéndolo ahí como lo estáis viendo. Por supuesto tiene los dos retrovisores, pero no sabemos qué es lo que le ha pasado ahí al piloto alemán, y esto será revisado posterior a estos entrenamientos libres.
Un Nico Hülkenberg que, por cierto, por haberse fastidiado el comienzo de la vuelta, porque esta es la curva 12, el comienzo ya casi para la siguiente vuelta, necesitó regresar a boxes y volver a salir con este mismo compuesto que se llegó a poner en la segunda posición. También veíamos algunos errores, en este caso era de Logan Sargeant en las S de Senna yéndose largo, no será el primero en hacerlo, y veíamos también juego de rebufos. No sabemos si Checo lo ha hecho aposta o no, pero le daba rebufo a un Yuki Tsunoda que lo aprovechaba muy bien para realizar su vuelta. Y en este punto la Fórmula 1 nos ponía la diferencia que ha habido entre los dos pilotos españoles ahora mismo empatados a puntos antes de que comience el Gran Premio de Brasil. Con esos 183 vemos la forma en la que en las últimas carreras Carlos ha sido capaz de recortarle muchísimo. El primero de los Aston Martin que cambiaba neumáticos primero y único porque Alonso, al haber usado dos duros, ya no iba a cambiar más, era Lance Stroll y escalaba hasta el cuarto puesto solo por detrás de Russell a 2 décimas y de los dos pilotos que estaban con Brandos, que ya Albon se había colado por delante. Veíamos también a un Logan Sargeant ahora tener más problemas, le hemos visto antes irse largo y en este punto comenzaba a quejarse mucho por radio y era porque estaba yendo a 3 ruedas, si os fijáis la rueda delantera derecha no estaba tocando con el asfalto, esto porque pues las alturas o demás estaba mal configurado para este circuito y los instantes finales iban llegando, una tabla muy atípica donde los Ferrari ponían los neumáticos blandos al final del todo para ponerse en esas primeras posiciones. Antes de que finalizara veíamos otra salida de pista, en este caso Valtteri Bottas que se iba largo en el mismo punto que Logan Sargeant y ya ahora sí veíamos bandera cuadros y finalizaba esta sesión atípica donde habéis podido ver que hemos visto unos tiempos bastante raros y ahora os lo vamos a explicar, pero vemos a un Carlos Sainz en primer puesto siendo el piloto más rápido que Leclerc que cerraba vuelta instantes después suya y George Russell con esa vuelta a mitad de sesión con los medios conseguía mantener el tercer puesto. Luego vemos a un Nico Hülkenberg cuarto, Alexander Albon quinto, sexta posición para Lance Stroll, séptimo para Pierre Gasly, octavo para Guan Yu Zhou, noveno para Logan Sargeant y décima posición para Kevin Magnussen. Aquí ya vemos que Russell, Stroll y Gasly se han colado con medios, el resto con blandos, pero es que los 10 últimos ninguno llegó a poner los blandos. Bueno, los McLaren Oscar Piastri sí, pero no llegó a cerrar vuelta a posta porque venía para ponerse en las primeras posiciones. Un décimo para Fernando Alonso, décimo segundo Hamilton, décimo tercero y décimo cuarto los dos Alfa Tauri, Tsunoda décimo tercero y Ricciardo décimo cuarto, Ocon décimo quinto, Verstappen décimo sexto, 18º está Sergio Pérez, los dos Red Bull entre los 5 últimos pilotos, pero esto fue porque el mismo duro con el que salieron a principio de sesión fue el que mantuvieron todo el rato. Bottas 17º y los dos McLaren siendo los farolillos rojos, pero más allá lo mismo que os hemos comentado, no llegaron a cerrar vuelta con otro compuesto que no fuese el duro con el que arrancaron. Esto ha sido esta sesión de entrenamientos libres 1 tan atípica que hemos tenido, así que en estas sensaciones que os vamos a contar, que siempre os hablamos antes de que llegue la siguiente sesión, bueno, os tenemos que enseñar, que me parece muy curioso para que lo veáis, la distribución de neumáticos que hemos tenido en esta sesión de libres. Vemos a un Sainz que sí que ha llegado a poner el blando, es el mismo blando, ¿vale? Porque después de las 3 vueltas para volver a salir otras 3, en el caso de Leclerc no entró por boxes, por eso tiene 7 vueltas y estos duros fueron los mismos. Dos compuestos, porque usan dos, pues es lo típico en los libres, porque únicamente necesitan devolver dos compuestos. Russell, que puso el medio y aguantó luego con ese medio todo el rato, Hülkenberg con el blando, lo estáis viendo, ¿no? Albon, este duro es el mismo de aquí, es el mismo duro de 19, que regresó luego, Stroll más o menos lo mismo, pero ya luego vemos un Fernando Alonso que puso este mismo compuesto de duros, este fue el del pinchazo, y luego otro stint largo con otro neumático duro, pero al haber usado esos dos compuestos optó por no poner uno nuevo. Vemos a Hamilton que únicamente puso brevemente un neumático medio para hacer vuelta rápida, pero al ser muy pronto tampoco se consiguió mantener con él. Es más, el duro de las 27 vueltas que estáis viendo aquí es el mismo de estas 23, y luego vemos a Verstappen que ha tenido el mismo duro durante todo el rato, un stint de 7 vueltas, luego un stint de 4 y luego un stint larguísimo
de 18 vueltas con este neumático duro como si fuese de carrera, pero es que es la misma estrategia que hizo Checo Pérez. Vemos a los McLaren que sí que han llegado a poner otro compuesto, pero veis con 2 vueltas. ¿Esto por qué es? Pues porque la primera vuelta, que es la de salida, te la contabilizan 1, y la segunda vuelta, que estaban en vuelta lanzada, Piastri con el blando venía para ponerse primero, en el momento lo hubieran pasado los Ferrari, abortaron los dos la vuelta cuando llegaron a boxes, por eso es únicamente esas 2 vueltas. Así que esto os lo quería explicar, que es por lo que hemos visto esta tabla de tiempos. Realmente es poco representativa porque los Red Bull van a ser obviamente de los más rápidos, los McLaren también, Hamilton también, Alonso, los Aston Martin no han estado mal, veremos en clasificación, así que saldremos de dudas más adelante. En cuanto a las velocidades, este es el gráfico de velocidades para este fin de semana, lo que tenemos en esta sesión. Realmente Interlagos no es el circuito donde se necesita una velocidad punta más elevada y tampoco hay una diferencia enorme, sí que en la recta principal es necesaria, pero más allá de ahí tampoco es algo increíblemente importante. Y luego la tabla de tiempos, que pues lo estáis viendo, Piastri en las primeras posiciones, Piastri venía para ponerse primero, pero en el tercer sector, como entran a boxes, pues luego no hace tercer sector en esa vuelta. Este tercer sector es de la vuelta que se queda incluso, porque no llega a mejorarlo. Sí que los sectores también no nos hace verlo exactamente, podemos quedarnos con los que han hecho vuelta, pero no nos vale quedarnos con un Leclerc que ha hecho el mejor tercer sector cuando los Red Bull están tan abajo, cuando los McLaren también, no nos sirve de mucho. Nos sirve quizá Stroll en el primer sector un poco, pero tampoco, porque es que los Red Bull no están. Es decir, que esto es lo que no podemos sacar muchas conclusiones en cuanto a los datos de sectores y demás. Os podemos sacar algunas conclusiones de sensaciones. Aunque hayamos visto a los Red Bull tan abajo, por supuesto ha sido por únicamente haber usado un compuesto de neumáticos duros, no tiene nada que ver. Los Ferrari no están mal. La cosa es que no les hemos podido ver en comparativa frente a sus rivales, porque ni McLaren venían Piastri para ponerse primero, entonces ahí ya vemos que quizás están por detrás. Los Mercedes no han llegado ni a montar los blandos, no hablemos de los Red Bull que ya lo hemos dicho. Poco podemos hablar. Por parte del equipo Aston Martin, Fernando Alonso tuvo ese pinchazo y por eso ha usado únicamente 2 compuestos de neumáticos duros. Es por lo que os estamos comentando, esa gestión extrema de neumáticos, que únicamente podían usar 2 compuestos, es el motivo por el que han hecho esos 2 compuestos de neumáticos duros y a Alonso le hemos visto un décimo. Aunque hay que decir que en el momento en el que consigue Alonso cerrar sus vueltas, estuvo muy cerca de los puestos más altos. Es más, se puso incluso tercero Fernando Alonso con neumáticos duros muy cerca de los blandos y muy cerca del medio de George Russell en su momento. Así que la verdad que mal no se ha mostrado, pero quedar un décimo es por eso. Parece que sí que hay ritmo y si lo comparamos con Stroll, que encima ha quedado sexto gracias a sí haber usado un neumático medio, pues podemos ver que parece que estar un poco mejor. Lo que ha traído el equipo Aston Martin para este fin de semana es un coche Frankenstein, es decir, que han mezclado los paquetes, han mezclado el paquete que había en Qatar y el paquete que había en Estados Unidos, lo han mezclado intentando sacar las virtudes de ambos, los puntos fuertes que tenían y restarle las debilidades que ambos paquetes llegaban a tener, algunas debilidades. Así por lo menos es como lo ha descrito Fernando Alonso, y además Pedro de la Rosa en DAZN Fórmula 1 ha explicado que no es el mismo coche el de Stroll y el de Alonso, que también llevan algunas configuraciones diferentes, pero que están pensadas para sacar el máximo provecho en los 2 monoplazas durante la carrera. Así que veremos si este circuito de Brasil son capaces de rendir bien. Realmente poco más os podemos comentar, simplemente deciros, interesante en cuanto al rumor de Albert Fábrega que tanto ha dado de qué hablar, ¿no? Pues en Sky Sports han comentado y lo que dicen ellos es que ese rumor tendría que ver con el futuro de Checo. Eso es lo que han hablado desde Sky Sports, veremos cómo sigue evolucionando todo ese tema. Y habiendo llegado hasta este final, muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto, dale un like y suscríbete al canal si te ha gustado porque nos apoyarás muchísimo, déjame en los comentarios quién crees que hará la pole en escasas horas y nos vemos en el siguiente vídeo que hablaremos de la clasificación del Gran Premio de Brasil.